Buenas noches, compatriotas. Ahora vamos a tratar aquí en Mancoinca TV el problema de delincuencia. Me gustaría dar una introducción, David, con respecto a la historia de las fuerzas policiales y las teorías de la delincuencia. Porque solo sabiendo o partiendo del supuesto qué cosa es un delincuente, el Estado puede aplicar la solución. Primero, el instinto del delincuente se basa en 4 actividades: comer, correr, combatir, copular. O sea, es muy similar al animal. Cuando nosotros le decimos a los delincuentes, oye, usted, este pata es un animal o un violador de niños, por ejemplo, tú estás absolutamente en lo correcto, porque ellos no tienen esa capa que se llama la barrera social, la empatía. O sea, no sienten absolutamente ningún remordimiento al aplicar el daño a otro ser humano. Eso para empezar. Hay un autor que se llama John Douglas, que publicó Mindhunter, un buen libro, lo pueden encontrar en Kilka. Este señor era un perfilador del FBI, ¿ya? ¿Qué es un perfilador? Es una persona que se dedica a analizar las características del criminal para determinar qué tipos de criminales tienen ciertas características, o en todo caso, en base a un delito cometido, él puede inducir la edad, raza, clase social, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Este hombre, como un perfilador, determinó de que los asesinos en serie, que fue una plaga en los Estados Unidos que empezó desde los años 50, se desarrolló y tuvo su apogeo en los 80 y hasta ahora existen los asesinos en serie, él determinó que este tipo de personas, aparte que responden a esas 4 características que tienen los animales y las personas que no tienen empatía, son unas personas inteligentes y manipuladoras. Claro. Muchos de ellos habían entrado previamente a la cárcel por diversos motivos: crueldad, violación, asesinato en su juventud. Pero estando en la cárcel se comportaban en forma ideal. Eran el preso perfecto. En consecuencia, cuando iba frente a una junta de libertad condicional, en Estados Unidos es una junta, estaba excelente, salía libre y mataba. Volvía a matar. Y se burlaba así de todos los psicólogos progres y caviares que hay en esta vida y que hay en Estados Unidos. Una vez él se enfrentó a un grupo de psicólogos que siempre dan su opinión en la Junta de Libertad Condicional con respecto a estos asesinos. Él opina que nunca cambian y que matarán apenas tienen oportunidad. Obviamente un asesino empieza a matar, por ejemplo, él puso la edad promedio de 28 años en que empiezan a matar, y hasta los 40. A partir de los 41, 45 se jubilan. Ya no matan ya. ¿Por qué? Porque te cansas, pues baja la testosterona, etcétera, etcétera. Entonces, él se enfrentó a uno de estos psicólogos y le dijo, ¿tú le quieres dar libertad condicional a este delincuente? Él le dijo que sí, era un progre, pero tú sabes cómo son los caviares, ¿no? No, compadre, por favor, todo el mundo tiene que reinsertarse a la sociedad porque él sufrió un daño así en su infancia producto de un sistema económico, bla, 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 y todo ese rollo que... Primero son los derechos humanos. Exacto, primero pero él le dice los derechos humanos del muerto, de la familia, de la niña, del niño, de la anciana, del hombre muerto en esa forma. No, esas cosas pasan, pues tienes que entenderlo. Entonces él agarró y le dijo, agarró una carpeta del asesino que estaban discutiendo y había unas fotos horrorosas, pues, ¿no? Horribles, la foto del asesinato de una niña. Tienes que ver esto. ¿Sabes qué le dijo? No puedo ver eso, no, porque eso me va a afectar subjetivamente en mi opinión final, y yo tengo que dar la opinión en forma objetiva, que era un caviar. A veces me pregunta qué es un caviar, a veces yo pregunto, pero acá tengo que decir que ese psicólogo era un caviar. Claro, en el Perú se les dice caviares, pero en Estados Unidos son los progresistas. Los progresistas. Los progresistas, ¿no? que está bien del Partido Demócrata. Son un ala del Partido Demócrata. Exacto. Ese progresismo en Estados Unidos es una pesadilla, porque quieren reescribir la historia. Por ejemplo, que hay una tendencia
histórica para tratar de enseñarle a los niños que la raza blanca abusó de su poder y de sus privilegios contra otras razas, sobre todo de la raza negra. Y hay toda una mecha, una pelea en los colegios contra esa filosofía, ¿no? Defendida por los progres. Pero mira cómo los progres entran. ¿Cuál es nuestra posición como etnonacionalistas? Yo soy etnonacionalista, por si acaso, al público presente lo soy. Es que el delincuente no es reeducable, no se le puede reinsertar. Como tú puedes ver, el delincuente simplemente responde a sus instintos básicos y satisfacerlo. Ejerce la fuerza bruta y el Estado tiene que ejercer la fuerza bruta. En consecuencia, si mata, tiene que morir. Así de simple. Claro. En el Perú no hay pena de muerte por la delincuencia. Tú matas a un niño, lo violas y lo matas, y te dan cadena perpetua. Creo que son 25 años o 30 máximo. No existe una cadena perpetua así. No. El Perú, toda su legislación es muy benévola con los delitos en general, ¿no? Y como tú dices, los delitos, asesinato, la delincuencia común que se llama, y también la delincuencia organizada, ¿no? En el Perú también abunda, ¿no? Quizás no tengamos asesinos en serie, pero sí hay muchos asesinatos, ¿no? Por venganza, por ajuste de cuentas, sicariato, hay bastante en el Perú. Como en delincuentes extranjeros, que ha llegado así, es toda una ola lo que ha llegado. Sí, bastante. Ha aumentado en todo el Perú el sicariato, la delincuencia sistémica, ¿no? El cobro de cupos, ¿no? En todo el Perú. Pero siempre, pues, en los periódicos, en las noticias, siempre, ¿quién es el que hace noticia? El delincuente que roba un celular, que roba una bicicleta, ¿no? Y casualmente para ellos la pena es alta, son 8 años que se van por robar un celular. Pero los delincuentes, como tú dices, ranqueados, los más experimentados, los que tienen capacidad para hacer delincuencia, matar gente o digamos, o hacer, o robar, ¿no? No hay, sin embargo, hay mucha impunidad, ¿no? A eso quiero llegar, que hay mucha impunidad en el Perú con la delincuencia, ¿no? Y la policía también no es la misma que en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos el policía puede disparar a un sospechoso, ¿no? Entonces acá, ¿te imaginas que un policía dispare a un sospechoso? No, ni siquiera lo puedes, reducir, porque yo he visto muchos policías que le piden, por señor, en cambio en Estados Unidos 2, 3 llaves ya estás en el piso ya. Claro. O te meten una... Y si te consideran sospechoso y no haces caso a unas llamadas reiterativas, el policía te puede disparar. Si haces un movimiento sospechoso, dispara y sales libre. Claro. No, es que la violencia en Estados Unidos es atroz. ¿Cuánto? Usted ve las protestas en Estados Unidos por la muerte, por ejemplo, de Black Lives Matter, o sea, las vidas negras importa. Pero lo que sucede es que a veces pasan las estadísticas, policías muertos y nadie dice nada, se queda calladito, ¿no? Ahora, yendo al Perú, tú sabes que el origen de la policía es clasista. Hasta el siglo XVIII no existió policía. No existía policía. La policía solo existía, o las guardias militares existían para la clase aristocrática y pudiente. Hoy, cuando empezó la burguesía en Inglaterra nació el primer cuerpo policial. ¿Y sabes a quién cuidaba? A los ricos. La clase pobre, que en aquella época eran como 90%, se las arreglaba solas. Muchos años después, el comportamiento en un delito en San Isidro, Miraflores, es tratado en forma distinta que si pasa en San Martín de Porres, Independencia o Villa María del Triunfo. O sea, la mayoría de delitos que suceden en los conos no trascienden, ni siquiera se denuncian, a menos que sea un asesinato, ¿no? Sí, muchos no se denuncian. Exacto. Muchos no se denuncian. Entonces, frente a eso, y teniendo en cuenta las tremendas falencias de la Policía Nacional, la única solución que veo al cogoteo, por ejemplo, si tú caes por primera vez, cogoteas, te damos una oportunidad. La segunda oportunidad tiene que ser de castigo. Hasta el siglo XVIII existió la política y la filosofía de que el delincuente no podía ser reformado y en consecuencia el Estado castigaba al delincuente. Y lo castigaba en forma brutal en unas celdas, en unas cárceles de pesadilla. Yo soy de la opinión que se tiene que volver a eso.
Ujú. ¿Qué pasa? Que si cogoteas por segunda vez, te chapan, te llevo a la isla de San Lorenzo y te meto un hueco a pan y agua. Tu vida ya no vale, salimos de San José, su vida ya pertenece al Estado. De tal manera que ese delincuente en un mes de pesadilla, de horror, si logra vivir, va a salir todo andrajoso, todo calavérico y ya va a sentir la brutalidad del Estado. Ujú. Y ya no va a delinquir. Claro. Así de simple. Y acabó el problema. Fuera de la pena de muerte, tú sabes, a los violadores, a los asesinos, etcétera, etcétera. Claro. Y también se tiene que enfocar todo el tema también integral, ¿no? Porque no podemos comparar, bueno, a los asesinos en serie que tienen cuestiones psicológicas enfermas, ¿no? Pero también con los delincuentes comunes que a veces roban porque necesitan algo, ¿no? Un cogoteo, por ejemplo, puede ser un robo avesado, peligroso, pero recordemos que muy posiblemente ha sido realizado por un joven, ¿no? Sin futuro, sin educación y que no ha tenido otra opción para llegar a eso, ¿no? Entonces también tiene que verse, digamos, por el lado de la educación, del tema económico, ¿no? Pero sin embargo, en el Perú estamos muy lejos de tener una visión así, ¿no? Estamos, digamos, sobrepasados por la delincuencia, por todo tipo de delincuencia a todo nivel, y bueno, y hay mucha impunidad, ese es el problema, hay mucha impunidad, y ahí también vemos que también es necesario reformar inclusive la Constitución. Claro, yo también iría contra los corruptos, ¿no? Los corruptos de cuello y corbata, que esos son los que más daños hacen, como decía Tauro Mala, ¿no? Son los que más daños han hecho al país. Contra la corrupción por pena de muerte, por ejemplo, pena de muerte por la corrupción me parece una buena medida, ¿no? O sea, evitaríamos que, por ejemplo, el gas de camisea que se firmó con un montón de mala fe hacia el país, el funcionario de turno tuviera miedo, ¿no? O sea, tú sabes que el gas de camiseta se firmó, recién se descubre muchos años después, ya cuando el contrato está encadenado. Ahora, viene a colación acá, ¿tú sabías que en los países nórdicos esterilizaban a los delincuentes? Alemania, Dinamarca, Suecia, incluso en Suecia creo hasta los años 50 se esterilizó a los delincuentes. Lo que pasa es que eso ya ahorita es imposible por todos los tratados internacionales que hay, y como tú dices, por el avance progresista en nuestro país es caviar de esa gente, o de esos teóricos, ¿no? De los derechos humanos, de la lucha contra los feminicidios, etcétera, toda esa tendencia que hay, ¿no? Y que se han plasmado lamentablemente en leyes, se han plasmado en las leyes donde muchos abogados pues dicen y llevan la bandera pues de que el Perú es un estado garantista, ¿no? ¿Qué significa garantista? Que garantiza los derechos humanos, ¿no? Los derechos del delincuente, mejor dicho, ¿no? Bueno, como te digo, es la visión progre de la delincuencia, ¿no? O sea, si esa visión predomina en el Estado, en la legislación, la delincuencia va a seguir haciendo lo que le da la gana. Y se va a progresar. Lo que pasa es que biológicamente, cuando tú esterilizas a un delincuente, evitas que se reproduzca. Es muy probable. Yo sé que viene un gallar y me dice, ¡ah, cómo te atreves a decir eso, hombre, Dios mío! No, disculpa, estimado, pero la mayoría de delincuentes son hijos de delincuentes. Se repite la norma siempre. O sea, yo personalmente lo he visto en varias situaciones. Claro, tiene que haber una manera de castigar definitivamente. O sea, definitivamente. Ves el antecedente y lo esterilizas porque es un... Ya, hagamos una cosa, no al segundo cogotero, no a los cogoteros. No hagamos, pero entra un tipo, agarra y le mete un balazo a una persona para robarle su Toyota Hilux. No, hasta por un celular de disparo. Ya. Entra a una bodega, una señora que está tranquila y le mete un plomazo. ¿Por qué? Porque no le pudo robar la caja que tenía la pobre señora, se resistió, porque el peruano tiende a resistirse, me he dado cuenta. O sea, le hace robarse y lo empieza a agarrar y pata. Claro, pum. a Maicelo le robaron en su restaurante, le encañonaron, ¿no? No sé si es boxeador, ya dejó de ser boxeador, ahora es empresario. Ya.
Y le roba. La comida da más que el box. Y encima eran dos delincuentes extranjeros. Y encima, y encima él dijo que tenían dejo colombiano, venezolano, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Si él sufre un robo, ¿no? Imagínate cómo es la gente que vive más precariamente, la gente más humilde, ¿no? A mí me asaltó 2 veces a mano armada, a ti. 2 veces me han asaltado. No, a mí me han hecho ver cuchillos, sí, pero nunca con pistola. No, me han enseñado la pistola. O sea, No, es peligroso, es peligroso. y obviamente, ¿yo qué voy a hacer con frente a una pistola? Pero yo me acuerdo que No las se 2 puede veces hacer que nada. vi al tipo, estaba drogado. Sí, claro, ellos son fumones, son drogas. Mira, yo sé que tal vez tienes un corazoncito progre en el fondo, pero yo te digo, si es un tipo que ya es reincidente a la 3ª reincidencia, hay que esterilizarlo. Y Claro. sobre todo si es joven, tiene 23, 24, tienes que esterilizarlo porque si no, van a venir más delincuentes. Y me gustaría que haya un estudio sobre cuán prolíficos son los delincuentes. Y ahora que has tocado el tema de los extranjeros, yo creo que delinquir en un país que no es el tuyo, yo creo que agrava la situación. O sea, Yo creo que sería agrava, práctico. que ya debe ser una causal, no ante la segunda o la tercera reincidencia, sino que ya con un intento de delinquir ya es inmerecible de una extradición inclusive. No, pero sí van a volver. Sí, Ese pata que descuartizó a ese peruano acá en Independencia, ese tipo lo habían votado y había regresado. en ese caso si regresan ya se merecen otras penas como tú dices, pues. No, celda de castigos. No. El delincuente extranjero que llega acá, yo le pondría en la ley doble pena. O sea, 2 meses en una celda de castigo, ya es que no va a vivir, se va a desaparecer del planeta. Sí. ¿Me No, entiendes? no tienen futuro. O sea, porque va a volver, porque ve que son relajadas las leyes acá y puede hacer lo que le da la gana. Sí, así es. Bueno, compatriotas, esto ha sido una pequeña discusión con respecto a la delincuencia. Esperamos sus opiniones y cualquier cosa que ustedes quieran mandarnos, lo pueden hacer por mensaje. Hasta luego.